Vamos Sí, a hablar con un economista conocido por todos, porque además es conductor televisivo, conoce la economía de pe a pa, así que vamos a ir al encuentro de Maxi Montenegro, que como les dije, es economista y conductor del programa Maxi Mediodía, que se emite por A24. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Bueno, cuánta tela para cortar por estos días en el tema, en la cuestión económica, ¿no? Pero si querés, te llevo directo al tema de la deuda, ¿no? A lo que se anunció esta semana, a la propuesta, si vos la consideraste muy agresiva, no agresiva, ¿qué te sorprendió? Bueno, no, sí, es una propuesta agresiva, entre comillas. Es una propuesta que se esperaba, aparte que fuera de estas características. Eh, pero bueno, vamos a ver si efectivamente en los próximos 30 días, a partir de el vencimiento que hay esta semana de cupón de 3 bonos de legislación extranjera en dólares, que la Argentina no va a pagar y se abren 30 días de espera para negociar, porque si no, pasado ese tiempo, Argentina sería declarada en default. Vamos a ver si efectivamente se llega o no a un acuerdo. Acá lo que hay que tener en cuenta es que la cotización de los bonos argentinos ya estaban en precios muy baratos, es decir, estaban en precios prácticamente de un virtual default, y hay una situación financiera internacional en medio de la pandemia que genera la posibilidad de poder llegar a un acuerdo si se acercan un poquito las posiciones. Eh, no quiero entrar en tecnicismo, pero para ponerlo en términos sencillos, si hay bonos que están cotizando a 30 centavos eh, por dólar, es decir, un valor nominal de dólar de ese bono están cotizando a 30 centavos o algunos menos, 25, 27. El tema es si la oferta argentina fuera evaluada a 45 centavos por dólar, bueno, efectivamente podría ser algo muy atractivo, pese a que sigue significando una quita muy grande respecto a lo que Argentina debería pagar eh, una vez amortizados esos bonos. Eh, pero bueno, Argentina también ha hecho una oferta que no está claro la evaluación, porque eso depende de algo muy técnico que se llama la tasa de salida, es decir, a cuánto van a ser evaluados esos bonos una vez que salgan al mercado, y teniendo en cuenta cuál es la evaluación actual y cuál es de alguna manera, la visión que hay en el mercado de Argentina, si uno lo evalúa una tasa que efectivamente podría ser una tasa realista, bueno, Argentina ha hecho una propuesta de alrededor de 38 centavos de dólar por cada dólar, promedio, en algunos casos menos 35, en algunos casos un poquito más, casi 40. Bueno, es una oferta más agresiva todavía de lo que esperaban los acreedores, pero bueno, hay que ver si hay algún tipo de acercamiento en las posiciones en los próximos 30 días. Lo que quiero decir es que tampoco es que están tan lejanas las posiciones respecto a lo que son las expectativas del mercado, porque efectivamente muchos grandes fondos de inversión lo último que quieren hoy es tener bonos de la deuda argentina y están esperando alguna oportunidad para sacarse encima de cartera esos bonos, Mm. pero bueno, tampoco quieren regalarlos, rematarlos, y tampoco representan, como en otra época, algo demasiado relevante, con lo cual si Argentina se queda con una posición muy firme en la cual no llega a un acuerdo, bueno, hay fondos de inversión que estarían dispuestos a quedarse con esos bonos, esperar o a un próximo gobierno o esperar litigar durante 10 años y finalmente terminar ganando en los tribunales de Nueva York. Entonces es una posición, la del gobierno argentino,
obviamente sensata en términos de tratar de realizar una quita lo más grande posible sobre fundamentalmente los intereses que tenía que pagar de la deuda en los próximos años, pero hay un momento donde hay que ver si se puede llegar a un acuerdo o no, porque no es lo mismo que Argentina esté en default que no esté en default, sobre todo desde el momento en que se salga de la cuarentena y de la crisis del coronavirus. Una Argentina en default complicaría todavía más la crisis económica de fondo que tiene la Argentina en los últimos 2 años. Claro, sí, sí, sería terrible. La recesión que traíamos nosotros, el golpe del coronavirus lo agravó y esto sería un tercer gran golpe, el default. Eso está claro. Ahora, para dimensionar, comparado con 2001, esto es mucho más chico esta deuda, ¿no? Esta deuda en realidad se está negociando sobre 68.000 millones de dólares, que es la deuda en dólares en ley extranjera, que si uno le suma los bonos en dólares de ley argentina son 83.000 millones de dólares. Eso es lo que se está negociando. Se negocia sobre los bonos de ley extranjera. Se supone que a los bonos en moneda extranjera en ley argentina se les va a después aplicar el mismo acuerdo que se llegue con los acreedores sobre los bonos de ley extranjera. Después Argentina no es que tiene 83.000 millones de dólares de deuda, sino que hay que sumar la deuda intrasector público y después hay que sumar la deuda con organismos internacionales, incluido el FMI, millones de dólares, pero la porción relevante, entre comillas, es decir, la porción que hay que negociar con los acreedores de mercado son estos 80.000 millones de dólares más o menos. Después se supone que va a haber una renegociación con el Fondo Monetario, fundamentalmente por la deuda de 45.000 millones de dólares, pero todo indica que eso está mucho más encaminado, digamos, que el fondo está de acuerdo a postergar pagos sin quita. El fondo jamás acepta quitas, no ocurrió ni siquiera en la crisis del 2002, ni el fondo, ni el Banco Mundial, ni el BID, a esos organismos se les siguió pagando, pero sí se ve un Fondo Monetario que puede ser mucho más receptivo a una refinanciación más blanda de esa deuda. Pero bueno, lo que decimos, no creo que hoy sea la prioridad para el gobierno de Alberto Fernández, porque efectivamente Alberto Fernández está con una situación muy muy delicada en términos de la economía real, de lo que es la crisis sanitaria y la magnitud de esta crisis a nivel mundial, pero una Argentina en un default total, si no se arregla en los próximos 30 días, genera muchas complicaciones hacia adelante, porque corta posibilidad de financiamiento para las exportaciones, porque también genera problemas para acceder a dólares para importar, si uno quiere conseguir algo de financiamiento para importar insumos básicos en los próximos meses o incluso diría en los próximos años, porque obviamente inmediatamente esa señal de un default total generaría una dolarización mayor de carteras y una apertura todavía mayor de la brecha con los dólares alternativos, y eso presionaría a su vez sobre la inflación y sobre todo sobre la posibilidad de estabilizar mínimamente las expectativas para poder seguir emitiendo desde el Banco Central pesos para poder financiar las políticas que se tratan de aplicar en la economía real para compensar el derrumbe que está generando la cuarentena y el coronavirus. Entonces es algo que todavía le agrega más complicaciones a un escenario de base de por sí muy pero muy complejo. Muy complejo. Sí, yo hablaba al principio de dos motores, ¿no? Y uno es lo que vos mencionaste, el motor de que después es un motor o canilla, se le puede decir, de ingreso de dólares por inversiones o por préstamos, si es que decidís después de si te dejan entrar a los mercados, ¿no? Ese sería uno. Pero yendo más a la crisis económica y a la economía real que vos mencionaste, también, ¿cómo ves el tema del sector productivo? Porque nosotros podemos ir pasando de emergencia en emergencia y como esta es tan grande, obviamente todo el mundo dice ojalá salgamos. Lo primero es salir de esta emergencia, dejen de hablar de dólar, dejen de hablar de lo otro. Bueno, pero ¿qué pasa el día después? Digamos, ¿qué va a pasar con el motor productivo si vos le seguís poniendo, por ejemplo, bueno, impuestos? Si querés después hablamos cortito del impuesto patria, ¿qué opinión tenés al respecto? Pero a eso me refería, digamos. Va siempre como saliendo
sacando la cabeza del agua, pero nunca teniendo los motores aceitados como para producir genuinamente, ¿no? No, bueno, eso del impuesto patria me parece que es algo que está dando vuelta dentro de la interna del gobierno. No sé si lo va a tratar o no el Congreso, pero me parece que hoy no es lo central y lo relevante, digamos. Argentina está hoy en una situación donde nadie paga impuestos, donde la recaudación se ha derrumbado en términos reales 50%, entonces no me parece que hoy eso sea lo central. Obviamente no es un momento donde uno pueda quitar impuestos que están ya aprobados en la Argentina. Lo que va a haber sí, en las próximas semanas es algún plan de pagos o alguna moratoria sobre algo que la realidad ya te dictó, que hay una incobrabilidad enorme de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Por eso me parece que hoy lo central es cómo llega el paquete de salvataje económico a las empresas. Vamos a ver si a partir de la próxima semana empieza ya a funcionar. Tengo entendido que hay ahora sí otra expectativa de que se acelere ese paquete que venía muy demorado para que empresas pymes fundamentalmente puedan recibir el subsidio directo para pago de salarios. También Bien. la asistencia crediticia de los bancos, es decir, hay una serie de medidas que venían muy demoradas y eso genera mucha incertidumbre en este momento porque efectivamente, bueno, hay empresas que están entre el dilema de si bajar la persiana o seguir en el mercado y eso depende de si llega o no solamente el tema de los créditos para pagar nóminas salariales, sino directamente los subsidios para pagar también salarios y otro tipo de asistencia que se ha anunciado en las últimas semanas. Sí, porque no estaba del todo claro, Maxi, qué medidas concretas había tomado. Si a uno le preguntaban, uno tenía que empezar a afinar mucho para ver, bueno, a ver, tomó una medida acá, acá, acá. O sea, fueron como cosas aisladas y no se sabía exactamente si había, no se puso un plan sobre la mesa de qué se iba a hacer con tal o cual, ¿no? Por ejemplo, con las pymes, como vos estás diciendo ahora, o las empresas en No, general. sí, hay tres medidas concretas. Lo que pasa es que no se han instrumentado hasta ahora de manera eficiente. Una es los créditos del sistema bancario para las pymes a la tasa del 24% para pagar nóminas salariales. Esa medida tiene un grado de instrumentación muy lento. Solo de los 350.000 millones de pesos que se anunciaron originalmente, después ahora el gobierno dice que bueno, que en realidad va a haber 120.000 millones de pesos garantizados por el FOGAR, por un fondo de garantía estatal, porque los bancos están reacios a prestarle a las pymes sin garantía estatal, porque consideran que una gran cantidad de las pymes que hoy están pidiendo los créditos, si esto se extiende, van a quebrar y no van a devolver esas deudas. Pero bueno, de eso hay unos 45.000 millones de pesos que se han otorgado en créditos para las pymes, es decir, una mínima fracción de lo anunciado originalmente, 12-13%. Después hay una segunda línea que se han anotado, sí, alrededor de 350.000, 390.000 pymes, porque había tiempo hasta el jueves pasado, que era el programa ATP, que es el programa de asistencia al trabajo y la producción, que es un programa que asiste a pymes de hasta 100 trabajadores con el pago de la totalidad de la nómina salarial si son pymes de hasta 25 trabajadores y después va en una graduación hasta el 50% de la nómina salarial si son pymes de entre 75 y 100 trabajadores. Bien, bueno, otra buena medida esa está bien, si se concreta. Claro, ahí lo que pasa es que hasta ahora no se dio ningún subsidio, eso es algo que se han inscrito las pymes ante la AFIP y que debe empezar a pagar los subsidios. La ANSES se supone que a partir de la semana que viene va a empezar eso a destrabarse, hasta ahora no se ha efectivizado. Y finalmente están los Repro Express para empresas de más de 100 trabajadores, que es que hay el Ministerio de Trabajo en este repro tradicional, que es pago de subsidios sobre la nómina salarial, se ha acotado, son entre 6.000 y 10.000 pesos por puesto de trabajo, nada más, pero bueno, eso también viene lento porque los repros siempre requerían
un par de meses de evaluación de balances y de documentación respecto a facturación y otra documentación que debían presentar las empresas, pero se supone que a partir de la semana que viene tiene que empezar a funcionar. Tampoco hasta ahora se ha activado, es decir, no hay asistencia concreta. Esos son los tres pilares, digamos, de la política de asistencia que se ha anunciado. Obviamente es una política de asistencia mucho menor de la que han aplicado otros países, sobre todo desarrollados, que aplican paquetes de salvataje económico de 5, de 10 puntos del PBI, mucho más grandes Sí. que la Argentina en relación al tamaño de sus economías. El caso emblemático es Estados Unidos. Pero bueno, Argentina, con las limitaciones que tiene y con la única financiación de la maquinita de emitir pesos, ha anunciado un paquete que lo importante es que esté en marcha, digamos, que llegue a la economía real, Sí. ¿no? Sí, más que la dimensión, las tres medidas que dijiste, Maxi, me parecen excelentes, sería que se plasmen en la realidad, 100%. Exactamente. Y respecto de los países, no solo los desarrollados grandes, digamos, yo estuve repasando, Perú y Chile inyectaron 10.000 millones de dólares Perú y 18.000 millones de dólares Chile. Creo que nosotros no llegamos a 2.000 millones. Por esto que vos decías también, ¿no? Estamos muy también acotados porque si le das mucho a la maquinita, se te dispara la inflación y bueno. Sí, exactamente. Chile ha aplicado también un programa que en términos del tamaño de su economía es más importante. En el caso argentino hay que sumarle también el refuerzo de jubilaciones, el ingreso familiar de emergencia y demás, pero en términos de asignación directa de ingresos, sí es un programa bastante acotado, es un programa de un punto y medio del PBI. Después están los créditos, pero bueno, eso depende de los bancos, no es costo fiscal. Es un programa bastante acotado en términos de lo que son los programas de asistencia de otros países. Bien, y por último nos queda un sector que es el de los profesionales independientes. Esos están muy golpeados, porque eso por su nivel de ingresos no caen en la categoría de los que cobraban los 10.000, obviamente no son informales, no están en el monotributo AB y no son pymes, digamos. Sí, ahí Esos se hoy por hoy supone, no tienen nada. sí, ahí se supone que va a haber en los próximos días algún anuncio efectivamente para los autónomos. Pongamos un ejemplo, un odontólogo, un médico, qué sé yo, dermatólogo o oftalmólogo, alguien que tiene su consultorio cerrado y que no ha podido trabajar, más allá de que vaya a haber alguna flexibilización parcial a partir de los próximos días. Bueno, se supone que va a haber algún tipo de paquete de asistencia. Lo que no está claro es si va a ser asistencia crediticia a una tasa subsidiada o si va a ser una asignación directa como una especie de ingreso familiar de emergencia de distintas características del que se ha otorgado. Lo mismo para los monotributistas de la categoría C para arriba, taxistas, por ejemplo, que facturan hasta 33.000 pesos mensuales y hoy no están, o que no están incluidos en las medidas anunciadas, que son solo para la categoría A y B, hasta 26.000 pesos mensuales de facturación, o de la categoría D, o otras categorías de monotributos donde entran un montón de comercios también relativamente pequeños que no han recibido ningún tipo de asistencia. Bueno, ahí seguro va a haber asistencia crediticia a una tasa menor del 24%, que es la tasa para pymes, con subsidios del Estado, y hay que ver si hay algún tipo de subsidio directo también del estilo del ingreso familiar de emergencia, pero con otras características. Eso lo han anticipado el ministro de Producción Culfas o el propio presidente, pero hasta ahora no han hecho el anuncio. Vamos a ver si en los próximos días hacen el anuncio. Bien, bueno, con eso se cubriría todo el espectro y ahí sí, yo creo que es un buen paquete el que has anunciado vos. Maxi, lo último, cortito, ¿qué medida te parece a vos que si tuvieras la varita mágica habría que tomar? O la varita del poder, digamos, de ser un ministro de Economía, por ejemplo. No, yo creo que es una situación muy compleja, pero lo que hay que tener en cuenta es que hay un consenso político inédito respecto a la necesidad de la cuarentena en Argentina, y cuando digo inédito, porque evidentemente Rodríguez Larreta, con algunas medidas que ha anunciado, es más duro con la cuarentena que el propio presidente de la Nación o Gerardo Morales en Jujuy, los gobernadores radicales.
Y ese consenso tiene que ver con que la dirigencia política toma conciencia de que la cuarentena es lo único que protege a Argentina de un desastre que sería mucho mayor de llegar al nivel de contagios que hubo en Europa o en Estados Unidos, que lo que ha sucedido en esos países, básicamente porque Argentina no tiene el sistema de salud que tienen España, Italia o Estados Unidos. No digo en términos de cobertura, porque la Argentina tiene un sistema de cobertura universal, con el sistema de obras sociales, el prepago y público, pero claramente en términos de nivel tecnológico, de recursos financieros, de infraestructura y demás, Argentina no es Estados Unidos, es una obviedad lo que digo. Entonces, cuando uno ve la cantidad de muertos y sobre todo la cantidad de muertos por millones de habitantes, que es la forma de comparar, hoy Argentina tiene 3 muertos por millón de habitantes por esta pandemia, Estados Unidos tiene 87 y España e Italia tienen arriba de 350 muertos por millón de habitantes. Esto significa que si Argentina estuviera en las mismas condiciones que Estados Unidos, hoy tendría que haber en la Argentina más de 6.000 u 8.000 muertos y alrededor de 600 o 700 muertos por día. Y si estuvieran las condiciones de España o Italia, la cosa sería todavía mucho peor. Pero el tema es que si llega al nivel de contagios que hubo en esos países, bueno, lo que coinciden los expertos es que la situación no sería como esos países, por lo que decía anteriormente, sería mucho peor, por las debilidades propias del sistema de salud y del nivel de gestión del Estado argentino. Entonces, ante eso, la única protección que tiene la Argentina es la cuarentena. La cuarentena ha empezado a flexibilizarse, de hecho, porque la profundidad de la crisis económica hace que mucha gente empiece a salir y a violar la cuarentena, y porque el propio gobierno ha flexibilizado los controles como una forma también de dar aire a la sociedad que empieza de alguna manera a enojarse con la cuarentena, ¿no? O a cansarse de la cuarentena. Entonces es una situación muy compleja, hay que apurar todas las medidas de asistencia económica que se han anunciado para que lleguen efectivamente a la economía real y para que a su vez legitimen una cuarentena que, según dicen los expertos, hay que tratar de sostener de alguna forma un buen tiempo más. Entonces, cuanto más rápido se haga esa ayuda económica, más posibilidades hay de que Argentina no destruya la política sanitaria que viene construyendo. Cuanto más lenta sea la asistencia económica, más se hunda la economía y mayor sea la desesperación de la gente desde el punto de vista económico, bueno, más difícil va a ser sostener una política sanitaria que hasta ahora ha mostrado un consenso político inédito y que muestra resultados relativamente satisfactorios para un país con tantas debilidades. Totalmente, Maxi, coincido, y hay que sostener esta cuarentena sea como sea. Después vendrá el tiempo de ver cómo se devuelve el dinero que inyecte el gobierno, pero no podés quedarte a mitad del río, como se suele decir, porque hay que sostener la cuarentena, que es lo que nos va a salvar, me parece a mí. Te agradezco muchísimo, la verdad que clarísimo, como siempre, Maxi. Te mando un abrazo gigante. No, gracias a ustedes, un abrazo. Fue Maxi Montenegro, economista y conductor del programa Maxi Mediodía, que se emite por A24.